Las palabras de Gustavo Vélez diciendo y hablando sobre las redes sociales y el buen uso. Rápidamente vino el fantasma de algún tipo de censura para esto. Bueno, el gobierno intentó desmentirlo diciendo que no iban a intentar aplicar ningún tipo de censura, pero ¿qué es el buen uso de las redes sociales? Malena Dib es especialista en comunicación digital, autora del libro Redes y Políticas, magíster y licenciada en comunicación social. Malena, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Tanto Bien, tiempo? bien, Malena. Gracias por atendernos. Me alegro. Cuando vos ves, te digo más allá o no del hecho de que después se desmienta o no se desmienta, que hablan de las redes sociales desde la política y del buen y Sí. mal uso, ¿qué ruido te hace? Uy, un montón de ruido. Primero, para empezar, nosotros que trabajamos en política somos los primeros en intoxicar a la gente en Ujú. redes sociales. Los primeros. Desde en plena campaña crear información falsa o la típica propaganda de guerrillas. O sea, somos los primeros. Tiramos como la bomba, viste, en redes y dejamos que la cibermilitancia haga el resto. Entonces, ya me parece bastante cara dura decir que desde el gobierno van a hacer un buen uso de redes sociales cuando somos los primeros Ujú. que intoxicamos al usuario, ¿no? Ujú. Ujú. Y Eh, esto, y y en algún lugar se por otro aplica, lado, sí, por otro lado te escucho, a ver. no, por otro lado me parece que es muy difícil que haya un control de las Mm. redes sociales. Es casi imposible. Ya de por sí cada red social tiene su política de uso. Mm. Entonces no entiendo cómo pretenden controlar algo. O sea, es lo que vos decías hace un ratito, el fantasma de la censura. Claro. No cómo controlar. Es imposible. Ahora, acordamos que también las redes sociales muchas veces son peor que los panfletos comunicacionales, ¿o no? Sí. Depende cómo se Mm. usan las redes sociales y para qué lo usas. Twitter ya sabemos, es más básicamente como donde la gente, o sea, ¿cómo haces para controlar un usuario? ¿Entendés? Que no está verificado. Se decía que por un momento como que querían verificar las cuentas, que no sé, Malena Dib sea único usuario y no existan otros Malena Dib. Claro. Es complicadísimo, Mm. es imposible lo que quieras. Aparte la persona que lo dijo no usa redes siquiera, Claro, no tiene el no tiene redes. Es una discusión, ¿sabes qué sensación a mí me quedó también? Una discusión de gente Sí, mayor. sí, es lo que hablamos siempre, hasta que no se entienda el uso de las redes Mm. sociales o mientras que la política no use bien las redes sociales, va a seguir pasando lo mismo, o sea, y ahora sumarle WhatsApp, la mensajería instantánea, Claro. Telegram, o sea, cada vez se suman más plataformas que no son redes sociales, pero sí son plataformas que se usan mucho, y Mm. cada vez los mensajes es más difícil controlarlos. Claro. Por ejemplo, en campaña, yo me acuerdo que mi suegra me dice, mira, me llegó este mensaje por WhatsApp donde Mm. hablan mal del candidato para el que yo trabajaba. Y es la competencia la que lo hace. Claro. Eh, o sea, todos posicionamos, todos, o sea, no somos los primeros en intoxicar a la gente, como Dios llama. Mm. Si Sí, no sí, sí. empezamos nosotros a cambiar, no sé qué pretenden que el usuario haga. Eh, con tu experiencia, con lo que conoces, ¿en algún lugar se logra hacer esto? ¿Algún lugar se le reglas claras para la utilización de La redes? política haya controlado, el Mm. gobierno haya controlado las redes. Sí. No, pero sé que, por ejemplo, en Alemania había una normativa, y la verdad es que ahora no recuerdo muy bien, pero es muy difícil porque las plataformas tampoco ceden ante eso. Justamente, son plataformas independientes. Es lo que le pasaba a Trump. Trump quería censurarlo, quería cerrar Twitter, Mm. y te tenés que acomodar a las políticas de uso de Twitter. O sea, ya Claro. eso no es privada. Ujú. Pasa que también se discute si las redes ya se los tienen que ver como un medio de comunicación, porque hay mucha gente que se informa de ahí, lamentablemente, que no se toma el trabajo de rechequear nada. Entonces vos decís en Twitter, no sé, renuncia Alberto, y no se toman el trabajo de chequearlo y lo replican. Mm. Entonces, hay todavía un bache, un gris importante en redes. En el fondo,
en el fondo, querer modificar o censurar a los medios, a las redes, es en el fondo querer amordazar a la sociedad, digo en su expresión. Para mí sí. A ver, es lógico que el gobierno de turno, cuando haya alguna amenaza a un presidente, vaya a encontrar ese usuario o vaya preso o lo que sea. Me parece lógico, no deja de ser el presidente de una nación cuando recibe una amenaza. Pero para mí es una especie de censura importantísima. Y esto es controlarla. Claro, y es particular que se haga cuando, por ejemplo, se es oficialismo y nunca se proponga cuando uno es oposición. Mira, sé que han habido proyectos de ley que no llegaron a nada, que se presentaron para redes sociales. Pero sí, me parece lógico que siempre lo haga el oficialismo, porque quiere de alguna manera tratar de controlar algo de toda la información que circula. Pero repito, o sea, el oficialismo, sea quien sea el que esté de turno, son los primeros en intoxicar a la gente, en que haya pelea, en campañas, todo el tiempo en campañas. Claro, sí. Todo el tiempo. Sí, Entonces me parece bastante hipócrita que pretendan hacer un buen uso de redes sociales cuando tenemos que empezar nosotros. Domesticar domesticar al medio es más fácil que transformar la sociedad o que intentar modificar las cuestiones o las actitudes de la sociedad. Es una buena pregunta, pero por ejemplo, ponele, para mí las redes, hay gente que ni siquiera pone su propia cara ni su propio nombre. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo domesticas el prejuicio, no? Esa gente. Claro. O sea, todavía existen los trolls, existen los bots. Es imposible lo que pretenden. O sea, teniéndole lógica, ¿cómo controlarías Twitter, los usuarios? ¿Verificando todas las cuentas? No sé, vinculando el DNI con el usuario. Claro. O sea, yo no puedo opinar, porque si opino algo tengo miedo que me pase algo, me digan algo, me metan presa. La verdad es que para mí no tiene lógica y no va a llegar a nada. Para mí no se va a llegar a presentar en ningún lado. Sí. También hay que ver cuál es el fin, ¿no? Y si nos conviene o nos hace mejor sociedad, que al fin y al cabo lo que debemos propender, algún tipo de control de esta naturaleza. Si nos hace realmente bien o solamente es un camino hacia una censura. Para mí va por el camino de la censura. Porque, o sea, vos no te podés expresar. ¿Qué tenés que, o sea, necesitas trabajar en algún medio grande para poder expresarte, para que te escuchen? ¿Cuántas cosas se resolvieron o se dieron a conocer gracias a las redes sociales? Un montón. Miles. O sea, ¿cuántas noticias salieron desde las redes sociales que se enteraron, no sé, del incendio, no sé, hasta cosas súper extremas por un tuit, a una desaparición, no sé, pasan muchas cosas en las redes. Sí. Es imposible. Sí, hasta las mismas expresiones de los políticos muchas veces, o pasa exclusivamente por ahí, los anuncios pasan por ahí, y pasa todo por ahí, pero bueno, esperemos que esto no... Cristina anunció la fórmula por Twitter. Claro. Están anunciando todo por Twitter. Alberto, hay cosas que anuncias por Twitter en vez de una cadena, por ejemplo. Todo pasa por redes. Twitter más, que es más la que se usa en política, ¿no? Claro. Seguiremos... pero por eso... Sí. Sí, no, que te decía que el mundo es muy... El mundo de redes sociales es muy interesante, muy atrapante y esperemos ver cómo prosigue todo, porque... Estaría bueno que hagan un control de los datos, por ejemplo, ¿no? De todos los datos de las personas que uno puede recabar sin que la persona sepa, por ejemplo. Sí. Eso sería más interesante. Hay muchos baches legales que estaría interesantísimo que eso se trate en Argentina, que no está pasando. Por ejemplo, el tema de los datos. Sí. ¿Cuánta gente acepta políticas sin leerlas de la aplicación o lo que sea y no sabe de que está habilitando el micrófono para que lo escuche, por ejemplo? Claro,
Claro, claro, y es un montón. Entonces, Eso, ¿sabes? Aquí me hace creo que acordar hay cosas más graves. cuando compras un teléfono y te aparece, te hacen firmar 4 o 5 páginas de letra excesivamente chiquitita y que te dicen, Sí, no, como vos el diste mal diablo. claro, vos diste tu consentimiento y vos decís, pero yo ni sé, yo firmé porque quería el teléfono celular. Una cosa así más o menos, ¿no? Sí, o es como pasa que una de las cosas que tiene Facebook desde que se creó, que vos fotos que subís a Facebook le pertenecen a Facebook. Entonces, si vos el día de mañana ves una foto tuya que Facebook está promocionando la plataforma con una foto tuya, no le podés decir nada. Vos cuando aceptaste, le cediste todos tus derechos. Entonces, hay cosas mucho más graves de cómo se cruzan los números de las tarjetas de crédito, los datos, que las últimas páginas que viste, cuánto tiempo estuviste en las páginas que viste, todo. O sea, hay cosas mucho más graves que controlar un comentario. Pasa por ahí. Malena, un saludo grande y nos enteramos, ¿puede ser que estás en la dulce espera también, no? ¿Sí? Sí, qué estoy en lindo. 4 meses. Felicitaciones, y que sea todo con salud, la verdad nos alegramos mucho. Muchas gracias. Sí, Tengo que terminar de escribir el otro libro en bueno. menos de 5 meses. Sí, rápido, porque después no sé cuánto tiempo tendrá o pasará para poder terminarlo, así que a full con eso, ¿no? Seguro. Así que sí, estoy a full con el tercer libro, por favor. Me alegro mucho y que sea todo con salud. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Malena comunicadora, magíster en redes sociales, en comunicación social en realidad, autora del libro Redes y Políticas.